Continuamos con nuestro estudio de 1 Corintios, capítulo 14. Retomamos desde el versículo 26 en adelante. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando reunís cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación? Hágase todo para edificación. Y hermanos, en una conclusión desafiante, Pablo pregunta a los hermanos: ¿qué hay pues, hermanos? Entonces, ¿cómo procederemos? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Pareciera decir. Y la instrucción es clara. Cada vez que la iglesia se reúne, y Pablo muestra que existen distintas instancias durante el culto. En el primer siglo, el culto incluía salmos o cánticos, enseñanza de la doctrina de los apóstoles, pero también mensajes que eran en ese momento dados por Dios a través del don de lenguas con su correspondiente interpretación, también la revelación de Dios para la iglesia. Contrastado con lo que los corintios hacían, por supuesto que existía una gran diferencia, ¿no? Culto público, los corintios daban énfasis a las lenguas, pero las de los corintios eran prácticas paganas, de lenguas extrañas, que no entregaban un mensaje claro, sino que el éxtasis se apoderaba de las personas y cada uno simultáneamente hablaba lo que aquella catarsis lo llevaba a decir. Sin embargo, el don de lengua bíblico, por su lado, era una manifestación de Dios en donde se daba a conocer un mensaje a través de un lenguaje distinto al de los lugareños, el cual necesitaba una interpretación para ser entendido. Este don, comprendamos los hermanos, tuvo un propósito fundacional con el fin de autenticar el mensaje a la iglesia en el primer siglo, que a mi entender hoy no está vigente u operativo. Por eso Pablo ve necesario corregir y ordenar el culto público, porque el fin es que Dios sea adorado y que la iglesia sea edificada, y para eso el culto tenía que ser en orden. No nos confundamos, hermanos, la iglesia debe preocuparse de si sus cultos públicos están siendo de edificación. Para esto se debe considerar las instancias que se proponen y que se realizan con el fin de que la iglesia sea edificada. Cada instancia, cada momento en el culto debe dar a conocer a Dios para que Él sea honrado, pero también debe ser en orden. ¿Cuál es la realidad de tu iglesia respecto al culto público? ¿Se está haciendo todo para la gloria de Dios? ¿O las instancias y los momentos de cada culto los elegimos nosotros bajo nuestros propios criterios? Versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno y uno interprete. Pablo a los hermanos de Corinto no solo le entrega el contenido y la instrucción de lo que el culto se debe hacer, sino que además entrega la dinámica, la metodología de cómo cada instancia en el culto debe ser realizada. Y en el caso del que habla o los que hablaban en lenguas, Pablo delimita a que este don durante el culto debe ordenarse y debe ser hecho por turnos y máximo 3 durante el culto. Y necesariamente debía tener interpretación. Otra vez, y perdón de ser tan majadero, pero recordemos que el fin es la edificación y para eso el orden debe ser tomado en cuenta. Consideremos, hermano, el culto tiene objetivos. La proclamación del evangelio a los inconversos, recordar el evangelio a los creyentes, y para que esto pueda ser llevado a cabo es fundamental que cada instancia apunte hacia esos objetivos, pero sobre todo que estas instancias sean realizadas en una forma que haya claridad, que haya orden. Versículo 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. El apóstol Pablo nos da lugar, nos da posibilidad de aplicar criterios propios en el culto. Si la persona tiene el don de lengua y no hay interpretación, calle entonces. Siga personalmente hablando en lenguas para sí mismo y para Dios, pero no hable sin interpretación, porque esto no va a ser de bendición, es más, va a ser de confusión para la iglesia. Hermanos, nos damos cuenta que las opciones de no seguir las instrucciones dadas para el culto público no son muchas. Lo que se establece como principio regulador, que el evangelio sea proclamado tanto a inconversos y recordado a los creyentes, no tiene alternativa. Si hay alguien que no se ajusta a estos requerimientos, entonces preferiblemente no participe, que calle, porque el objetivo, los medios y las formas ya han sido establecidas por el Señor. En ese punto, hermanos, se nos habla de una madurez
una capacidad de discernir cada uno de que busque el bienestar del otro y no el suyo propio. Cada cual debe ser capaz de comprender que si sus intenciones no se alinean con las de la iglesia, entonces es preferible dar un paso al costado, callar. La última parte de este capítulo, desde los versículos 29 en adelante, la iglesia de Cristo debe considerar el orden en el culto público como algo prioritario. Y esto, hermanos, es para que el carácter de Dios sea reflejado en el culto. Versículo 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle primero, dice el versículo 30. Y Pablo continúa con su corrección a los corintios respecto a lo que sucedía en el culto público para que el evangelio, insisto, fuese claramente proclamado a los asistentes. Una vez corregido el don de lengua, si se dan cuenta, ahora es el turno de los que profetizaban. Recordemos que en el primer siglo existían los profetas que eran distintos a los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas en las iglesias recibían palabra de Dios, revelación de Dios en el mismo momento del culto y de manera espontánea lo comunicaban, a diferencia de los maestros que de manera más calmada y estudiada daban a conocer la enseñanza de los apóstoles para hacer la diferencia entre el don de profecía y el don de enseñanza. De todos modos, la revelación entregada por estos profetas debía adaptarse al orden que apuntara a la edificación y a la gloria de Dios en el culto. Y Pablo, al igual que a los que hablan en lengua, delimita a 2 o 3 la participación de los profetas en el culto. Y ojo que la iglesia, por otro lado, debía estar atenta, evaluando y juzgando si lo que se enseñaba era de parte de Dios, si coincidía con la enseñanza apostólica. Hermanos, de todos modos y claramente, como lo indica el versículo 30, el que fuera un mensaje espontáneo no quitaba que fuese ordenado. Y si el profeta veía que otro había recibido el mensaje, debía darle prioridad al otro. Eso habla de una organización dentro del culto, no simplemente reacciones emocionales en los involucrados. Versículo 31. Que podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Pablo delimita entonces el actuar de la profecía en el culto a 2 o 3, pero esto no significa que los demás hermanos no pueden seguir y continuar en otros momentos enseñando y exhortando. Como vimos en la sección anterior, todos los miembros de la iglesia de Corinto son animados a llamar al arrepentimiento a los inconversos, y eso no necesariamente debía ser hecho dentro del culto, sino que en otras o cualquier instancia personales también esto podía ser hecho. Todos estaban capacitados y todos podían hacerlo uno por uno. Hermanos, es deber de la iglesia en su plenitud utilizar todas las instancias posibles para anunciar el evangelio. Los creyentes no podemos descansar en lo que públicamente se anuncia, sino que el mandato es que cada uno haga discípulos. Y esto presupone anunciar el evangelio para llevar al arrepentimiento a las personas, y luego esas mismas personas que se les ha predicado y las que predican deben enseñar la doctrina de Cristo. Eso es lo que dice Jesucristo en Mateo 28, 19, ¿cierto? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, dice el versículo 20 allí. Pablo se lo dice a los romanos en el capítulo 15, versículo 14. Les dice que estoy seguro, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros, hablándole a toda la iglesia. Qué importante que consideremos nuestra labor, nuestra función. Puede que no seamos del liderazgo, pero debemos estar discipulando en todo momento. ¿Quiénes han sido discipulados por ti en este último tiempo? ¿Comprendes de que no estar haciendo discípulos, no estar anunciando el evangelio y enseñando las palabras de Jesús es rebeldía delante del mandato que te dio tu Señor? Comprendemos que el culto dominical no es el todo de nuestra vida cristiana. Hay más.
mucho más para servir al Señor. Versículo 32, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y Pablo a continuación señala que los servicios en donde la palabra de Dios es transmitida de manera pública siempre son racionales y jamás entran en éxtasis o catarsis, en donde solo las emociones responden y no el pensamiento y reflexión de cada persona a quien se entrega el mensaje. Por eso los espíritus de los profetas, o sea, su interior, sus pensamientos, su reflexión, siempre están sujetos a quienes hablan. No se debía hablar sin control, sin saber lo que se dice. Y esto iba en directa contraposición de las prácticas que los corintios estaban teniendo, en donde el éxtasis y el catarsis se apoderaban de ellos al momento de hablar en lengua. Y el versículo 33 nos da la razón teológica por qué esto no debe pasar en el culto. Porque el culto debe reflejar el carácter de Dios y Dios no es un Dios de confusión. Esto quiere decir que Dios no proyecta un caos o un tumulto, por el contrario, Dios se entrega a estados de completa tranquilidad. Por tanto, la iglesia de Corinto debía reflexionar si estaba reflejando a Dios, su carácter en el culto. Pero además de reflejar el carácter de Dios, ellos debían ceñirse a lo que era común entre todas las iglesias locales cristianas del primer siglo. El común de las iglesias del primer siglo en sus cultos era la paz, la tranquilidad, el orden que refleja a Dios. Qué importante, hermanos, que el mensaje para nuestras iglesias debe seguir siendo que éstas estén apegadas a las Escrituras. Y para eso el contenido, las exhortaciones, las enseñanzas deben ser meditadas, reflexionadas, estudiadas y recién allí entregadas. No podemos dar lugar a improvisaciones o enseñanzas basadas en emociones, en experiencias alejadas a la verdad bíblica.